más, vamos a pedirle aquí, vamos a pedirle a mi hermano Caleb que nos lleve en oración. Ahorita. Bueno, inclinemos nuestro rostro y cerremos los ojitos. Señor, te damos gracias, Padre, por una oportunidad más de estar aquí reunidos como compañeros y hermanos, aprendiendo acerca de la Escritura, Señor. Te damos las gracias, Padre, por darnos esta oportunidad de formar nuestro llamado, nuestro conocimiento sobre ti. Bendice a cada una de las personas que estamos aquí. Bendice sus ministerios, Señor, sus vidas, sus familias, sus mesas, Señor. Que no falte el alimento en sus casas. Danos la seguridad para poder comprender cada uno de los temas y siempre poderlos aplicar a nuestra vida, que es lo más importante. En nombre de Cristo Jesús hemos orado. Amén y amén. Amén. Gracias, hermano Caleb. Bien, hermano, vamos a continuar. Quiero que usted me ponga atención en unos aspectos que vamos a tomar en cuenta hoy. Yo sé que hemos venido hablando de algunas fechas, pero hoy le vamos a dar mucho énfasis a las fechas porque yo sé que algunos ya lo tienen anotado, porque esas fechas les van a servir a todos, ¿verdad? En, ¿cómo se llama? En otras materias y también al momento de predicar, ¿verdad? Les va a servir mucho. Entonces, pongan mucha atención, ¿verdad? En algunas fechas que son vitales para toda su carrera en teología y también para todo su ministerio, ¿verdad? Que le sirve como contexto de lo que sucedió. Aquí en este material, creo que lo vimos la semana pasada, de hecho le dimos algunos reyes para que usted dijera más o menos lo que había, las características de uno de ellos. Entonces aquí vemos el contraste entre los dos reinos. Estamos viendo el reino del norte, el reino del sur. Y quiero que veamos esto, ¿verdad? En Israel, ya también, oiga esto. Aquí dice contraste entre los dos reinos. O sea, estos aspectos son importantes, ¿verdad? Al momento de entender la escritura. Cuando dice el reino de Israel, estamos hablando igualmente en el reino del norte, estamos hablando en la capital Samaria, son aspectos que usted debe de tenerlo ya muy presente. Cuando decimos el reino del sur, estamos hablando del reino de Judá, estamos hablando de la capital Jerusalén. Entonces, esas dos cosas ya usted debe de manejarlas, ¿verdad? Hablando de Israel, estamos hablando del reino del norte. Hablando de Judá, estamos hablando del reino del sur. Hablando de Samaria, estamos hablando del reino del norte. Estamos hablando de Israel. Si hablamos de Jerusalén, estamos hablando del reino de Judá y estamos hablando del reino del sur. Entonces, esos aspectos ya debe de manejarlos. Entonces, el reino del norte, hablando de Israel, que es lo mismo, quedaron 10 tribus con Jeroboam. Y en el reino del sur, hablando de Judá, quedaron 2 tribus, Judá y Benjamín. Usted en la conquista vimos ahí en el territorio que Benjamín estaba dentro del territorio de Judá. Por eso es que siempre se han considerado pues que siempre han estado juntos, ¿verdad? Y aún en la división del reino también quedaron dentro de ese territorio. Bien, en el reino del norte también algunos libros proféticos, a ver si me ayudan con el micrófono ahí, no sé quién tiene habilitado. Eh, en el reino del norte también se conoce como Efraín, ¿ya? Cuando en la Biblia hable o mencione a Efraín, siempre se refiere al reino del norte. Algunos profetas menores los va a encontrar usted con el nombre de Efraín y el reino del sur, Judá, lo que estamos viendo. El reino, ¿verdad? En Israel hubieron 19 reyes de 9 dinastías, los mencionamos la vez anterior. Y en el reino de Judá hubieron 20 reyes de la dinastía de David. Todos eran descendientes de David. En los 19 reyes de Israel o del norte o de Samaria, fueron 9 dinastías diferentes. Ahí había un protocolo para llegar al trono y era de matar a toda la oposición, ¿verdad? Para poder llegar al poder. Entonces eso ya lo vimos en algunas de las clases.
También todos los reyes fueron malos en el Israel y la mitad fueron buenos en el reino de Judá, y vimos, ¿verdad?, que algunos fueron muy buenos en el reino de Judá. La duración de Israel fueron 209 años, hablando del 931 hasta el 722. 209 años duraron ellos, ¿verdad?, como reino del norte, como el reino de Israel, como el reino de Efraín, como el reino de su capital Samaria. La duración, ¿verdad?, de Judá fue un poquito más larga. Fue de 345 años, siempre desde el 931 al 586. Y la capital, pues he venido diciendo, Samaria en el norte y Jerusalén en el sur. Bien, hermano Ismael Peña, dígame, sin ver el papel, ¿cómo se identifica el reino de Israel? Lo que acabo de decirle yo. ¿Con qué otros nombres se conoce? El reino de Israel, también conocido como Reino del Norte, ¿va? Ajá. Para abonar, pues fue el primero que fue que fue, digamos, conquistado. Duró poco, sí, ¿verdad? Por su... No, me interesa que maneje los nombres todos. ¿Cómo se identifican? Como reino de Efraín. Ajá. ¿Verdad? Luego la reino de Israel. Ajá. O también conocido como reino del norte. Ajá. ¿Y la capital? Capital Samaria. Ya deben de manejarlo ustedes sin ver. Ya, esos datos sí necesito que ustedes me los empiecen a decir. A ver, Carlos, dime lo del sur. Todo, ¿cómo lo podemos identificar nosotros? Bendiciones. El norte, el reino del sur es conocido como Judá, su capital Jerusalén. ¿Qué más? ¿Qué más podemos abonar a eso? Solamente como reino del sur, reino de Judá. Reino de Judá con su capital Jerusalén, gobernaron lo que es 20 reyes de la dinastía de David. Okay. La mitad fueron buenos del reino de Judá. Ok, William, a ver, las fechas. Estas dos fechas quiero que ustedes se las graben porque les van a servir en todo. 931 es la división del reino. Esa fecha es importantísima. Hasta ahí llega el reino de unificado o la monarquía unificada y se divide el reino en dos partes, norte y sur. 931. Dato que ustedes deben de manejarlo perfectamente. Número 2. El reino del norte cae en el 722, ¿ya? A mano de los asirios. Dato importantísimo. Deben de manejarlo ustedes ya. El reino del sur, Jerusalén, o el reino de Judá y Benjamín, cae en el 586, ¿verdad? Es a manos de los babilónicos. Pero en el reino del sur suceden 3 deportaciones. Año 605, año 598 y finalmente año 586. 3 datos que usted debe de manejar como las deportaciones del reino de Judá o del reino del sur hacia Babilonia. En el 605, datos que yo se los doy porque ustedes deben de manejarlo, se va lo más importante de Jerusalén, se va aquellos que trabajaban quizás en el área real, se va Daniel. En el segundo bloque, ¿verdad? En el 598, solo para tener un referente, se va Ezequiel. En el 586 se va todo mundo. Ahí se los lleva todos, ¿verdad? Totalmente para Babilonia. Entonces, fechas importantísimas. 931, división del reino. 722, cae el reino del norte a mano de los asirios. En el 586 cae el reino del sur a mano de los babilónicos. Pero este reino del sur tuvo 3 deportaciones, años 605, 598 y 586. Así como hubieron 3 deportaciones hacia Babilonia, hubieron 3 también retornos, ¿verdad? Entonces, esos 3 retornos son a manos de Zorobabel, Esdras y Nehemías. Entonces, hubieron 3 retornos también. Esos datos quiero que ustedes los vayan
vaya manejando perfectamente. Bien, leamos ahí este material. Dice en general, el primer libro de Reyes, vea, sigue la historia después de la división del reino, vea, hablando tanto de los reyes del norte como los del sur. Recuerde que el capítulo 1 al 12 aparece, ¿verdad?, la monarquía unificada. A partir del 12 en adelante ya aparece el reino dividido. Bien. Aquí está el cuadro donde vemos nosotros los 19 reyes del norte y los 20 reyes del sur. Y ese cuadro lo vimos la semana pasada, ¿verdad? En su totalidad, ¿verdad? De cada uno de los reyes, ahí aparecen los nombres, ahí aparecen también los periodos en los cuales pudieron gobernar. Bien, esto lo vimos la vez pasada. Solo quiero tomar un poquito esta dinastía, también lo vimos la semana pasada. Esta parte de Segundo de Reyes también lo vimos la semana pasada. Pero me interesa este bosquejo rápidamente. Este bosquejo del Segundo Libro de Reyes rápidamente, ¿verdad? Vemos un poquito, ¿verdad?, de lo que se encuentra en este Segundo Libro de Reyes. La ascensión de Elías, la iniciación de Eliseo, del ministerio profético que yo les hablaba la vez pasada. Eliseo en el reino de Jorán, ¿verdad?, la señal de sus primeros milagros. Eliseo durante la campaña en contra de Moab. Y así todo lo que hizo el profeta. Y aparecen unos aspectos como en la segunda parte, la revuelta de Jehú y su reinado, capítulos 9 al 10 del Segundo Libro de Reyes. Cómo mató Jehú, ¿verdad?, a la familia de Acab, cómo acabó con la Jezabel, cómo Jehú también erradica el culto a Baal y esos aspectos generales. Este es parte del bosquejo del Segundo Libro de Reyes. Pero bien, me interesa esta parte porque ustedes más o menos estudiaron, ¿verdad?, acerca de los reyes. La cautividad de Israel. De lo que estamos viendo en el año 722, recuerden. Bien, tomó el rey de Asiria a Samaria, y transportó a Israel y trajo gente de Babilonia y los puso en las ciudades de Samaria. A ver, hermano Aldo, 17:6 del Segundo Libro de Reyes, por favor. Con gusto, ahorita. Dice: en el año 9 de Oseas, el rey de Asiria tomó Samaria y llevó a Israel cautivo a Asiria y los puso en Alán y en Abor junto al río Gozán y en las ciudades de Medos. ¿El 24 qué dice? Ahorita 24 dice: y trajo el rey de Asiria gente de Babilonia, de Cuta, de Aba, de Hamat y de Serfabín, y los puso en las ciudades de Samaria, en lugares de los hijos de Israel, y posiguieron Samaria y habitaron en sus ciudades. Perfecto, ok. Allí aparece la cautividad de Israel, el reino del norte, a manos de los asirios. Y miren lo que sucedía con el imperio. O sea, nosotros conocemos los 4 imperios mundiales como el imperio babilónico, el imperio medo-persa, el imperio griego y el imperio romano. Pero también hubieron imperios fuertes como el imperio asirio antes de Babilonia. Y los asirios eran muy crueles, entienda esto, ya lo vamos a leer un poquito. Pero los asirios eran crueles en el sentido de que por eso es que las 10 tribus no se conocen dónde están, o sea, se dispersaron y jamás regresaron. Entonces, porque Asiria lo que hacía es tomaba cautiva a las regiones, ¿verdad?, a los pueblos, a las naciones, y se los llevaba hacia otros lugares y traía de otros pueblos que eran parte de su territorio, porque el territorio asirio era también grande, tomaban parte, ahí dice que trajeron gente de Babilonia y de otros lugares y los ubicaron en Samaria. O sea que lo que hacían era traían de los pueblos que ellos conquistaban gente a otros pueblos. Entonces ahí era una forma de dispersarlos, ¿verdad? Entonces traían, ¿verdad?, de otros pueblos, de otras naciones y los ubicaban en otros pueblos que ellos habían conquistado. O sea, prácticamente los dispersaban y por eso hasta el día de hoy no se conoce, ¿verdad?, dónde están esas 10 tribus. Entonces, esa es la parte en la que ellos
cómo trabajaban, ¿verdad? En su imperio asirio. Los babilónicos lo que hacían era llevarse a los pueblos a su nación babilónica y allá los hacían esclavos. Y el imperio medo-persa, que es el que sigue a los babilónicos, lo que hacía era retornar esos esclavos, ¿verdad? Hacia sus lugares donde eran originarios. Entonces, vea la mentalidad de cada uno de los imperios para que usted también comprenda lo que sucedió con los israelitas. Entonces, hablando de estas personas que fueron llevadas a los, con el imperio asirio, desaparecieron porque prácticamente me imagino yo que anduvieron de nación en nación, de pueblo en pueblo, de lugar en lugar, y ahí se fueron perdiendo. Y obviamente como eran idólatras, pues ellos se sumaron, ¿verdad?, a la idolatría de los pueblos a los cuales habían sido ellos, por los que habían sido ellos conquistados. Entonces era parte de la política, ¿verdad?, del imperio asirio, de la política, ¿verdad?, que ellos tomaban, ¿verdad?, en sus conquistas, ¿verdad? Entonces, para que usted entienda qué es lo que sucedió con ellos. Entonces, ahí en Asiria podemos ver que el reino, dice, de Israel fue destruido por el imperio asirio. En años recientes ha sido hallado en los anales de los reyes asirios, en que ellos mismos han narrado sus hazañas. Oiga esto, en parte de la historia. En estos anales aparecen los nombres de 10 reyes hebreos. Imagínense: Onri, Acab, Jehú, Menahem, Peca, Oseas, Usías, Acaz, Ezequías y Manasés. Muchos pasajes confirman completamente o ilustran las narraciones bíblicas. En esos anales asirios, o en esos anales, ¿verdad?, de los reyes asirios, aparecen mencionados los reyes, ¿verdad?, de Israel. Así es de que es muy importante que nosotros veamos la veracidad de la escritura, que está confirmada por ¿cómo quiere decirle? Se me va la palabra que decir. Por libros históricos. Sí, eso, pero por libros, por registros de la historia, ¿verdad?, que hay, que tienen pues esos acontecimientos registrados, valga la redundancia, y confirman lo que la Biblia narra. Fue, ¿verdad?, política asiria desterrar a los pueblos vencidos a otros países para así destruir su solidaridad nacional, lo que yo le estaba explicando, y hacerles más fáciles de sojuzgar. Los asirios eran grandes guerreros, siempre andaban en incursiones y asaltos. En aquel entonces casi todas las naciones vivían del saqueo, ¿verdad? Y los asirios parecen haber sido de los peores, eran criminales, hermanos. Levantaron su imperio en el botín de otros pueblos, eran crueles, desollaban vivos a sus prisioneros, les cortaban las manos, pies, orejas o narices, o les arrancaban los ojos o la lengua, ¿verdad?, para que dejaran de hablar y de ver, y levantaban montones de cráneos humanos, todo para impartir terror. Para que usted vea quiénes eran los asirios. Nosotros conocemos los babilónicos, pero los que se llevaron a las tribus del norte fueron los asirios, y eran así de crueles, y eso es lo que hicieron con el pueblo de Israel del norte. Asiria dice, a ver, hermano William González, dígame. Solo una pregunta, pastor. No dígame. sé si me voy a mover de lo de la clase, pero yo siempre, bueno, yo había escuchado, ¿verdad?, de acerca de las deportaciones de los asirios y que las tribus prácticamente se perdieron, pero nunca he entendido en sí cuál fue el propósito de Dios al que desaparecieran las 10 primeras tribus. No sé si me podría contestar mi duda. Ese es el juicio de Dios, mi hermano, y dice que en la tribu de Judá no desapareció, lo vimos en un pasaje nosotros en la escritura, por amor a David, mi siervo. Los 20 reyes, ¿verdad?, que fueron en el lado del sur, todos venían de la dinastía davídica. ¿Por qué? Otro motivo, porque el Mesías tenía que venir del linaje de David. Ya estaba profetizado, ¿verdad? Ya estaba dicho, ¿verdad?, que del linaje de David vendría el Mesías, ¿verdad?, de la tribu de Judá. Así es de que primero el castigo para la tribu del norte, que todos los reyes fueron malos, malísimos, peores, depravados hasta el tope, ¿verdad? Fue el castigo de ellos, ¿verdad? Se los llevaron y nunca más aparecieron, ¿verdad? Y no me cabe la menor duda que ellos adoptaron sus propios dioses donde fueron llevados. A mí, así como dice la escritura, como fueron en Israel, cuando llegaron a Babilonia o llegaron a otros lugares que eran gobernados por Asiria, han de haber sido idólatras, peores todavía, y se volvieron, ¿verdad?, en su máxima expresión, ¿verdad?, de la idolatría. Pero en Judá no. Aparte de que algunos reyes fueron buenos, que buscaron, ¿verdad? De hecho, vimos la parte de Josías, que ya está próxima a desaparecer, ¿verdad?, las tribus de Judá, o la tribu de Judá.
Entonces vemos cómo ellos hayan un libro, ¿verdad? Y cómo ellos vuelven, ¿verdad? A celebrar la Pascua, ¿verdad? Se vuelven al Señor. Entonces, porque Dios en su soberanía, el plan de él era que de ese linaje tendría que venir el Mesías Salvador. Entonces, por un lado es el castigo de Dios para estas tribus, la protección de Dios para Judá por amor a David que vimos nosotros, y aparte de eso que proféticamente de ahí tenía que venir el linaje de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces, eso es lo más relevante en cuanto al por qué desaparecieron esas 10 tribus. O sea, Dios borró, ¿verdad? De todo registro, pues, a esas 10 tribus que se volvieron idólatras y como él realmente, pues, no comparte para nada, ¿verdad? Su gloria. Entonces, es castigo de Dios por un lado y el amor de Dios para su siervo David por el otro, ¿verdad? Y por eso los mantuvo todavía. Amén, pastor. Muchas gracias. Pastor. Ok. ¿Sí? Hace ya un par de meses alguien me hacía una pregunta con referente parecido a lo que está hablando William, la pregunta que hizo él, que es ¿Sí? cuál era el propósito de exterminarlos, ¿va? Y me decía que si lo que pasó en el Holocausto era todavía una continuación acerca del castigo que Dios tenía para las tribus. Ajá. O sea, esa es la pregunta, si es una continuación de eso. Nada que ver, porque ya el holocausto judío tiene que ver con la tribu de Judá. O sea, ya no son los 10 tribus. Si lo queremos asociar a las 10 tribus paganas, ¿verdad? Idólatras de allá del norte, no tienen nada que ver, porque ya en el contexto del holocausto eran judíos totalmente. Recuerden que los que regresaron de Babilonia fueron judíos, ¿verdad? Y algunos que forman parte de la tribu de Benjamín, que aún el apóstol Pablo, cuando se identifica, él dice que viene de la tribu de Benjamín. O sea que estaba bien identificado que regresaron solamente de la tribu de Judá y de la tribu de Benjamín. Todos los que se fueron cautivos para Babilonia, todos, ¿verdad? Que estaban vivos, por supuesto, regresaron, ¿verdad? A su pueblo. Obviamente hay algunos que se adaptaron a la vida en Babilonia, y como el siervo Ciro, ¿verdad? O el rey Ciro tenía otra mentalidad, pues a lo mejor pues tuvieron otras oportunidades, ¿verdad? Ya se habían hecho comerciantes en Babilonia, algunos tal vez no regresaron, pero todos los que se fueron, ¿verdad? Tenían la oportunidad de regresar, y muchos regresaron, ¿verdad? De Babilonia a Jerusalén. Entonces, solo fueron judíos y la tribu de Benjamín. O sea, atribuirle el juicio del holocausto, ¿verdad? En relación a las 10 tribus del norte, no es correcto, en el sentido que no fueron esas tribus las que estaban sufriendo, ¿verdad? Allí en el holocausto judío. O sea, solo eran judíos propiamente, ¿verdad? Si hubieran habido descendientes de Acab, ¿verdad? Descendientes de allá de Jezabel, ¿verdad? O que yo digo que pudiera pensar que sí va también, va, pero no, eso es parte, ¿verdad? De otro sistema, pues, ¿verdad? De lo que sucedió en ese momento. Aparte de que proféticamente ustedes saben que, ¿cómo puedo interpretar yo el holocausto? Ustedes saben que todo el tiempo siempre Israel ha sido perseguido, ¿verdad? Siempre Israel, bueno, desde el año 70 que destruyeron el templo, ¿verdad? Los romanos, y que fue la diáspora y se dispersaron los judíos, no habían regresado hasta 1948, ¿verdad? Que se nombró el Estado de Israel. Entonces, eso es parte, pues, de la profecía. Y lo otro es que, ¿cómo se llama? Proféticamente ya se está preparando el escenario, pues, para que todo se venga a cumplir, ¿verdad? Y el enemigo, o sea, Satanás, lo que va a procurar y lo que va a hacer siempre los enemigos de Israel es destruir a Israel. Y por eso es que en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, lo que él viene a hacer es a destruir a todos los enemigos. Esa es la batalla de Armagedón. Todos van a estar en contra de Israel, todos, pero nunca olvidemos que Israel, o sea, nos guste o no nos guste, es el pueblo de Dios, ¿verdad? Y siempre tiene un trato con Israel. Por eso es que nosotros creemos que somos dispensacionalistas, ¿verdad? Creemos en los periodos, ¿verdad? De la gracia que estamos hoy, ¿verdad? En la dispensación de la gracia. Y obviamente la gracia es para la iglesia, ¿verdad? Es para de los dos pueblos, tanto judíos como gentiles, ha hecho uno llamado iglesia, pero Dios sigue teniendo un plan, un pacto abrahámico. O sea, Israel espera tierra, nosotros la iglesia esperamos cielo. El reino mesiánico va a ser en la tierra, y va a ser con los israelitas y con todos aquellos que en el tiempo de la tribulación
pues reconozcan, ¿verdad? Al Señor, porque la iglesia está en otra posición. Por eso es que siempre aprendimos nosotros que una cosa es el rapto cuando Jesús viene por la iglesia y el otro es, ¿verdad? La segunda venida cuando Cristo viene con la iglesia, ¿verdad? Eso lo van a estudiar muy bien en el libro de Apocalipsis, ¿verdad? Cuando lo lleven ustedes y en algunos rasgos que se ven también en el libro de Daniel. Pero para mí no tiene nada que ver, ¿verdad? Obviamente Israel siempre ha tenido enemigos, ¿verdad? Y eso viene desde allá, desde Agar y Sara, ¿verdad? Desde Ismael y de Isaac. Pues sí, porque los enemigos de Israel son todos los árabes, todos los descendientes de Ismael son los palestinos, son los enemigos de los judíos hasta el día de hoy. Entonces, todo viene a raíz de los errores, ¿verdad? Que se cometen pues en la vida, ¿verdad? Y por eso tiene Israel tantos enemigos. Entonces, pero atribuírselo a las 10 tribus, siento que no es lo más correcto. Entonces esa enemistad es lo que conocemos como el antisemitismo. Exacto, sí, exactamente. Gracias. Bueno. Pastor, incluso, no sé si estoy equivocado, pero en el libro de Esdras habla solo del regreso de ese remanente, ¿verdad? Y incluso habla de que solo los puros, porque sale que vino un grupo que no fue tomado en cuenta, dice. Sí, cuando estaban en la reconstrucción del templo, ¿verdad? Sanbalab y sus secuaces querían ahí mezclarse con los judíos para restaurar el templo, ¿verdad? Y dijeron que no querían ayuda porque lo que querían era destruirlo. Bien, hermanos, veamos aquí esta parte. Asiria, un poquito rápido de esto, solo un poco de historia. Fue fundada en alguna época anterior, del año 2000 antes de Cristo, o sea, ya en tiempos casi de Abraham, ¿verdad? Por colonizadores babilónicos. Recuerde que el principio de la civilización se cree siempre en historia universal. Usted lo vio con los sumerios. Entonces todo viene allá de la media luna fértil, ¿verdad? Allá de Mesopotamia. Entonces, de hecho, ahí se cree que estuvo el Edén, ¿verdad? Por un tiempo. Entonces, todo tiene rasgos babilónicos o de aquella zona, ¿verdad? Donde fue Babel, donde Babel se conoce como la cuna de la idolatría. Ahí comenzó la idolatría cuando dijeron aquellos hombres, hagamos una torre, ¿verdad? Que llegue hasta el cielo. Entonces, durante muchos siglos estuvo sujeta a Babilonia o en un conflicto con ella. Cerca del 1300 antes de Cristo, Salmanasar, ¿verdad? Y su hijo arrojaron de sí al yugo babilónico y reinaron sobre todo el valle del Éufrates. Eso se conoce como el imperio asirio, o sea, pero esa es parte de la historia, ¿verdad? Que usted si quiere indagar sobre ello puede buscarla. Más adelante dice, David y Salomón, dice, vamos a ver, luego vino la época brillante de 300 años durante los cuales Asiria era un imperio mundial bajo los reyes siguientes y ahí está, ¿verdad? Sargón II, por mencionar algunos, ¿verdad? Todo esto es parte de la historia del imperio asirio. Bien, el capítulo 18 al 25 del segundo libro de Reyes cuentan de los 9 reyes restantes de Judá, Ezequías hasta Sedequías. Para informes sobre estos reyes y la cautividad, ¿verdad? Hay que irnos allá al libro de Crónicas. Pero ya vimos un poco acerca de la caída de Samaria, veamos un poco la cautividad, ¿verdad? De Judá por los babilónicos en el 606. Dice, último rey de Judá, la cautividad de Judá se hizo en 4 etapas, ¿verdad? En el 606, Nabucodonosor derrotó a Joacín y llevó tesoros del templo y príncipes del linaje real, inclusive a Daniel a Babilonia. Como las fechas son aproximadas, algunos conocen o ponen las fechas de 606 y 597, como aparece este material. Pero la fecha más reconocida, ¿verdad? En algo otras materias o más adelante, usted las va a conocer como el 605, el 598 y el 586, ¿verdad? Esas son las fechas que yo le he dado, aunque aquí en el material aparece 606 a un año antes y 597 un año después. Entonces, eso ahí para que tenga un poquito de referencia. Luego dice que en el 586, ¿verdad? Volvieron los babilonios, incendiaron Jerusalén y esta fue que derribaron los muros, sacaron los ojos al rey Sedequías, ¿verdad? Y lo llevaron cautivo a Babilonia, junto con otros 832, dejando solamente el resto de la clase pobre en la tierra. A ver,
Alguien que tenga segundo libro de Reyes 25 del 8 al 12 para ver cómo se llevaron cautivos a, a los reyes del sur. Segundo libro de Reyes 25 del 8 al 12 y también alguien que me busque Jeremías 52, 28 al 30. Amén, del 8 al 12, pastor. Dígame. Dice, Perdón, en el mes Jeremías. Del hermano Ismael. En el mes quinto, a los 7 días del mes, siendo el año 19 de Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino a Jerusalén Nabuzaradán, capitán de la guardia, siervo del rey de Babilonia, y quemó la casa de Jehová y la casa del rey, y todas las casas de Jerusalén, y todas las casas de los príncipes quemó a fuego, y tomó el ejército de los caldeos, que estaba con el capitán de la guardia, derribó los muros alrededor de Jerusalén, y los del pueblo que habían quedado en la ciudad, a los que habían pasado al rey de Babilonia, y a los que habían quedado de la gente común los llevó cautivos. Nabuzaradán, capitán de la guardia, mas de los pobres de la tierra dejó Nabuzaradán, capitán de la guardia, para que labrasen la viña y la tierra. ¿Qué dice Jeremías 52? 28 al 30. ¿Alguien más va a leer esa parte? O a mí me está diciendo. Cualquiera, ¿no? Cualquiera que lo tenga. Jeremías, ¿qué? Pero, adelante, hermano. Jeremías 52, 28 al 30. Este es el pueblo que Nabucodonosor llevó cautivo en el año séptimo a 3023 hombres de Judá. En el año 18 de Nabucodonosor, él llevó cautivo a Jerusalén a 832 personas. En el año 24 de Nabucodonosor, capitán de la guardia llevó cautivo a 745 personas de los hombres de Judá. Todas las personas en total fueron 4,600. Bueno, podemos ver ahí que le tardó 20 años desde el 605 o 606 que dice este material al 586, cerca de 20 años de llevarse totalmente cautivos, ¿verdad? A la tribu de Judá o al pueblo de Judá hacia Babilonia. Entonces, así fue como se llevaron a este pueblo, ¿verdad? Que Jeremías ya había profetizado y que también aparece registrado en el libro de los reyes, ¿verdad? En tiempos de su último rey. Así que ahí puede ver usted que Nabucodonosor, ¿verdad? Se llevó a Babilonia en 3 deportaciones al pueblo de Judá. Babilonia, mire, veamos un poquito de este imperio. Babilonia, dice, Asiria llevó cautivo a Israel en el 721, aparece allí, ¿verdad? Babilonia llevó cautivo a Judá del 606 al 586. Asiria era la parte norte del valle Éufrates y Tigres, y Babilonia era la parte sur del valle Éufrates y Tigres. Nínive era la capital del imperio asirio. Usted recuerda que Jonás, ¿verdad? Manda el Señor a predicarle pues a esta región, ¿verdad? Nínive era la capital del imperio asirio. Y Babilonia era la capital del imperio babilónico, ¿verdad? De Nínive a Babilonia habían unos 480 kilómetros de distancia, para que usted vea lo que consistía este imperio. El antiguo imperio babilónico, ¿verdad? Esta fue la cuna de la raza humana, ya le expliqué yo. Cerca del año 2000 era la potencia dominante mundial y vimos cómo los asirios se despojaron de esa opresión que tenían, ¿verdad? Y se independizaron y formaron su propio imperio. Luego dice, hubo 1000 años de lucha interminable entre Babilonia y Asiria, hasta que 300 años después, ¿verdad? La supremacía asiria, ¿verdad? Llegó, ¿verdad? Del 885 al 605 o 607, perdón, y Babilonia pues conquistó a los asirios, ¿verdad? Quedando ya eliminado
todo este tiempo, ¿verdad? De su imperio. Aquí aparecen algunos personajes: Nabopolassar, 625 al 604, Nabucodonosor. Nabopolassar era el rey, ¿verdad? El padre de Nabucodonosor, por aquellos que no sabían eso. Entonces, luego de Nabopolassar, su hijo Nabucodonosor, ¿verdad? Reinó del 606 al 561. Y ahí aparecen Nabonido, Belsasar, el que aparece allá, ¿verdad? De la escritura en la pared. Ahí aparecen de los reyes, ¿verdad? Este fue el último, ¿verdad? Que no fue ni el rey, sino que fue un corregente durante los últimos años. Este es muy importante. Cuando vea a Daniel le van a explicar que en el tiempo de Daniel aparece Belsasar en la escritura en la pared, cuando dice que él ofrece que alguien le lea la escritura y el que se lo interprete lo va a hacer el tercero en el reino. ¿Por qué? Porque Belsasar no era el rey. Belsasar era un corregente, ¿verdad? De Babilonia. Era el segundo, pues el que tenía el mando era Nabonido, el que aparece aquí mencionado. Entonces Belsasar era hijo de él, pero no estaba como rey porque Nabonido estaba pues todavía como rey, ¿verdad? Entonces Belsasar era el segundo al mando, y cuando él ofrece que le lean, ¿verdad?, la escritura en la pared, es que Daniel lo lee y lo quiere hacer el tercero al mando, porque no puede darle el segundo, porque él es el segundo. Eso lo va a ver más explicado allá en el libro de Daniel. El imperio babilónico duró 70 años, ¿verdad? Del cautiverio judaico fueron los mismos 70 en que Babilonia dominó el mundo entero. En el mismo año en que Ciro, rey de Persia, conquistó Babilonia, ¿verdad? Y en el 536, ¿verdad?, autorizó el regreso a los judíos a su propia tierra. Babilonia, la opresora del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, dio su nombre a la iglesia apóstata opresora posterior al pueblo de Dios, lo que aparece en Apocalipsis 17, que eso lo va a ver también ahí en Apocalipsis. En cuanto a Babel, se le conoce, ¿verdad?, ¿cómo se llama? Le llaman ramera, ¿verdad? Bien, veamos aquí este cuadro donde aparecen las fechas que le digo yo que son importantes. Ve allí, Reino del Norte, Reino del Sur abajo. Vea ese cuadro, Reino del Norte, 10 tribus, capital Samaria. En el año 722, llevados cautivos por Asiria, cuando Oseas era rey en Israel. Los reyes, ¿verdad?, comenzaron con Jeroboam, seguido por 18 reyes malos, ¿verdad?, 209 años. Luego dice que en el 1043 aparece a su izquierda ahí que Saulo, David y Salomón fueron los reyes, ¿verdad?, de la monarquía unificada. Luego abajo aparece el Reino Unido, perdón, el reino ya dividido en el 931. Y luego aparece acá el Reino del Sur de Judá, en donde aparece que es cautiverio, ¿verdad?, de 70 años. Regresan, ¿verdad?, con Zorobabel, Esdras y Nehemías. Ahí aparece a la derecha. Entonces dice también Reino del Sur, 2 tribus, Benjamín y Judá, capital de Jerusalén. Los reyes desde Roboán, seguido por 11 reyes malos y 8 buenos. Cuando Joacín era rey de Judá, ¿verdad?, aparece ahí el cautiverio de los 70 años, cuando Joacín era rey de Judá. Daniel y sus amigos se fueron en el 605. Cuando Joaquín era rey de Judá, Ezequiel y los 10,000 se fueron también cautivos. Y Judá llevada cautiva por Babilonia en el 586, cuando Sedequías era rey de Judá. Jerusalén es destruida en el año 586. Entonces, 3 sitios de Jerusalén por los babilónicos, o las 3 deportaciones que hacen. Entonces hay un periodo de 345 años, ¿verdad?, de que duró el reino de Judá, y 209 años que duró el reino del norte. Esto no lo vamos a ver, que son algunos de los dioses paganos. Esto tampoco. Entonces me interesa un poquito aquí del libro de las crónicas. A ver, déjenme ver una cosa. Me interesa que veamos algo aquí antes de pasar al libro de las crónicas.
Bien, quiero ver un poquito, antes de pasar al libro de las crónicas, un poquito acerca de los profetas que dije que íbamos a ver la semana anterior. ¿Verdad? Búsqueme por favor ahí, cualquiera que lo tenga, primero por ahí. Búsqueme primer libro de Reyes, capítulo, quiero ver, capítulo 16, versículo 29. Y leamos un poquito. Alguien que me busque primer libro de Reyes, capítulo 16, versículo 29. Y otra persona que me busque segundo libro de Reyes, capítulo 1, del 1 en adelante. ¿Quién tiene la primera? Amén. Del que primero de Reyes, 16:29. Sí. Dice, comenzó a reinar Acab, hijo de Omri, sobre Israel el año 38 de Asa, rey de Judá. Dele, siga adelante. Perdón. Y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él, porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Et-Baal, rey de los Sidonios, y fue siervo a Baal y lo adoró. E hizo altar a Baal en el templo de Baal que él edificó en Samaria. Hizo también Acab una imagen de acera, haciendo así Acab más que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él, para provocar la ira de Jehová, Dios de Israel. En su tiempo, Giliel de Betel reedificó a Jericó a precio de la vida de Abiram, su primogénito, echó el cimiento y a precio de la vida de Segub, su hijo menor, puso sus puertas, conforme a la palabra que Jehová había hablado. Ok, dejemos hasta ahí esa lectura. Léame el 17:1 en adelante. Ahí ya vimos la maldad de Acab, quién era, que para él fue sencillo andar en los pecados de Jeroboam, dice ahí, va. Pero veamos el profeta, 17:1. Amén, dice. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab, vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová diciendo, apártate de aquí y vuélvete al oriente, y escóndete en el arroyo de Kerit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Kerit, que estaba frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde. Y bebía del arroyo, Pasado algunos días se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. Perfecto. 18:1 en adelante. Permítame. Dice, pasados muchos días vino palabra de Jehová a Elías al tercer año diciendo, ve, muéstrate a Acab y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Fue pues Elías a mostrarse a Acab, y el hambre era grave en Samaria, y Acab llamó a Abdías su mayordomo. Abdías era en gran manera temeroso de Jehová, porque cuando Jezabel destruía a los profetas de Jehová, Abdías tomó a 100 profetas y los escondió de 50 en 50 en cuevas, y los sustentó con pan y agua. Dijo pues Acab a Abdías, ve por el país a todas las fuentes de agua y a todos los arroyos, a ver si acaso hallaremos hierba, con que conservemos la vida a los caballos y a las mulas, para que no nos quedemos sin bestias. Y dividieron entre sí el país para recorrerlo. Acá fue por un camino, y Abdías fue separadamente por otro. Y yendo Abdías por el camino, se encontró con Elías, y cuando lo reconoció, se postró sobre su rostro y dijo, ¿no eres tú mi señor Elías? Y él respondió, yo soy. Ve, di a tu amo, aquí está Elías.
Pero él dijo, ¿en qué he pecado para que entregues a tu siervo en mano de Acab? Va, Para dejemos que me hasta ahí mate. dejemos hasta ahí esa lectura. A ver, segundo libro de Reyes, capítulo 1. ¿Quién lo tiene? Ajá. Dice, después de la muerte de Acab, se rebeló Moab contra Israel. Y Ocosías cayó por la ventana de una sala de casa que tenía en Samaria, y estando enfermo, envió mensajeros y les dijo, id a consultar a Baal Zebul, dios de Ecrón, si he de sanar de esta mi enfermedad. Entonces el ángel de Jehová habló a Elías Tisbita, diciendo, levántate y sube a encontrarte con los mensajeros del rey de Samaria y diles, ¿no hay Dios en Israel que vais a consultar a Baal Zebú, dios de Ecrón? Por tanto, así ha dicho Jehová, del lecho en que estás no te levantarás, sino que ciertamente morirás. Y Elías se fue. Sigo. No, ahí está bien. Va bien, hermanos. Un poquito así en resumen, ¿verdad? Del capítulo 16 del primer libro de Reyes. Me interesaba que notaran ustedes la maldad, ¿verdad? De Acab, la maldad de los reyes del norte y cómo Dios levantó al profeta Elías. Elías, su nombre significa Jehová es Dios, el nombre del profeta Elías. Y es que cada uno de los milagros que se hicieron, ¿verdad? En tiempos de Elías, todos tenían que ver con algo sobrenatural y con algo, ¿cómo querer decir? Impactante. O sea, cada uno de los milagros que hizo el profeta Elías demostraban que Jehová es el Dios verdadero. Por eso es que cuando se encuentra, ¿verdad? Con los profetas de Baal y cuando ellos consultan mejor a los profetas de Baal y no consultan a Dios, ¿acaso no hay profeta de Dios en Israel que vayan a consultar a los profetas de Baal? Entonces dice, o sea, hagamos hoy mejor un holocausto y veamos quién es Dios, ¿verdad? Y ellos preparan un altar, ¿verdad? Y ahí sucede el acontecimiento, ¿verdad? De que preparan un altar, un holocausto para que el Dios que descendiera fuego, ese era Dios. Por eso es que el nombre de Elías significa Jehová es Dios. Entonces, Jehová, el Señor, levanta profetas debido a la maldad del pueblo de Israel, tanto en el norte como en Judá, hubieron profetas, y el propósito era hacerle al pueblo regresar, ¿verdad? A Dios, volverse a Dios. Esa era la labor del profeta, ese era el trabajo del profeta, ese era el ministerio profético. El profeta lo que buscaba era volver al pueblo a Dios. Recuerden que el profeta es el intermediario entre Dios y el pueblo. Y el sumo sacerdote es el intermediario entre el pueblo y Dios. Es al revés. Entonces Dios hablaba al profeta y el profeta hablaba al pueblo. El pueblo hablaba al sacerdote y el sacerdote hablaba a Dios. Entonces son las vías diferentes. Entonces, cuando usted ve el ministerio profético en la Biblia, todos tenían un mensaje de parte de Dios. Por eso es que si era profeta de Dios, debía de cumplirse su palabra. Si no era profeta de Dios, debía de morir. Si algo del que el profeta habló y no se cumplió, el profeta debía de morir, porque Dios no había hablado. Dios no había hablado a través de él. Entonces, Dios levanta el ministerio profético, Dios levanta al profeta Elías, que es de los primeros que aparece en la escritura, llevando el mensaje, ¿verdad? Para que el pueblo se volviera al Señor. Y el enfoque es casi totalmente en el reino del norte porque son los que se habían desviado, ¿verdad? Pero eso no quiere decir que no tuvo pues alguna injerencia en algún mensaje para los del sur. Entonces, eso es lo importante, ¿verdad? Aquí en el primer libro de Reyes, el segundo libro de Reyes, vemos que en el capítulo 1 que Acab había muerto y se rebeló contra Moab, contra Israel, ¿verdad? Y Ocosías cayó, dice el versículo 2 del segundo libro de Reyes, cayó por la ventana de una sala de la casa que tenía en Samaria y estando enfermo envió mensajeros, lo que acaba de leer mi hermano ahí, ¿verdad? Acerca de la enfermedad y que mandan a preguntarle a un profeta, ¿verdad? Diferente. Pero eso es lo importante de ¿cómo se llama?
de la profecía, ¿verdad? Que venía de parte de Dios. A ver, leamos el segundo libro de Reyes, ¿verdad? Del capítulo 2. Mire lo que dice. Aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal, ¿verdad? No sé si es la misma versión, ¿verdad? 1960, ¿verdad? La misma suya, ¿verdad? Ok. Y dijo Elías a Eliseo, quédate ahora aquí, porque Jehová me ha enviado a Betel. Y Eliseo dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Descendieron pues a Betel. Y saliendo a Eliseo, los hijos de los profetas que estaban en Betel le dijeron, ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu sucedor, a tu señor, perdón, de sobre ti? Y dijo, sí, yo lo sé, callad. Mire qué interesante, habían profetas ya en Betel. Había un ministerio profético en Betel. Y qué interesante que cuando llegan a Betel, los profetas, Dios ya les había revelado que Elías iba a ser seguido por Eliseo, iba a ser sucedido por Eliseo, ¿verdad? Para que vean cómo Dios habla por medio de los profetas, cómo Dios traslada el mensaje a cada uno de los profetas, cómo Dios confirma, ¿verdad? A los profetas, ¿verdad? Esa información que les está dando por medio de los acontecimientos que suceden. Entonces dice, y Elías dice, le volvió a decir Eliseo, quédate aquí ahora. Versículo 4, Jehová me ha enviado a Jericó. O sea, pasaron a otro territorio, a Jericó. Y él dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Vinieron pues a Jericó, le siguió Eliseo. Ya estaban claros de lo que iba a suceder. Y se acercaron a Eliseo, los hijos de los profetas que estaban en Jericó, y le dijeron, ¿sabes que Jehová? O sea, ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu Señor de sobre ti? Él respondió, sí, yo lo sé, callad. Qué interesante, en Jericó había otro grupo de profetas, otro ministerio profético. O sea que el ministerio profético estaba ya desarrollándose a plenitud, ¿verdad? En tiempos de los reyes, de la monarquía, específicamente en la división, ¿verdad? Llamando al pueblo a volverse a Dios. 6. Y Elías dijo, te ruego que te quedes aquí, porque Jehová me ha enviado al Jordán. Hoy van al Jordán. Y él dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Fueron pues ambos. Y vinieron 50 varones de los hijos de los profetas. Oiga esto, 50 varones de los hijos de los profetas, y se pararon delante a lo lejos. Y ellos dos se pararon junto al Jordán. Tomando entonces Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno y a otro lado, y pasaron ambos por lo seco. Mire lo maravilloso de lo impactante de los milagros de Elías, que tienen que ver con que Jehová es Dios. Solamente Dios podía hacer ese tipo de acontecimientos, ¿verdad? Para que creyesen en él. Tomando entonces Elías su manto, vimos que ambos pasaron por lo seco. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo, pide lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo, te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Él le dijo, cosa difícil has pedido, si me vieres cuando fueres quitado de ti, te será hecho, así más no, si más no, más si no, no dice. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos y fuego apartó a los dos. Y Elías subió al cielo en un torbellino. Solo hay dos personas que no han visto la muerte, digamos, física acá en la tierra. Uno de ellos es Elías y el otro es Enoc, ¿verdad? De la edad de 365 años. Viéndolo Eliseo, versículo 12, clamaba, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo, y nunca más le vio, y tomando sus vestidos, los rompió en dos partes. Alzó luego el manto de Elías, que se le había caído, y volvió y se paró a la orilla del Jordán, y esta va a ser la muestra, ¿verdad?, de lo que Dios iba a hacer con él. Alzó luego el manto de Elías que se le había caído, y volvió y se paró a la orilla del Jordán, y tomando el manto de Elías que se le había caído, golpeó las aguas, y dijo, ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado del mismo modo las aguas, se apartaron a uno y a otro lado, y pasó Eliseo. Miren cómo la confirmación que le da Dios al profeta Eliseo de que le había caído una doble porción. Y esto lo puede ver usted en sus milagros. Elías hizo 7 milagros y Eliseo hizo 14 milagros, ¿verdad? Así que se cumplió la doble porción, ¿verdad?, del Espíritu de Dios sobre Eliseo. Entonces,
¿Qué es lo que quería resaltar? Quería resaltar, hermanos, el ministerio profético entrado en acción en tiempo de los reyes, hablando de en la división del reino y sobre todo hablando en ese periodo turbulento en el cual los reyes hicieron idólatra o volvieron idólatra al pueblo de Israel, más específicamente en el reino del norte, donde todos fueron malos y el llamado era para cada uno de los profetas, ¿verdad? Perdón, para cada uno de los hombres del pueblo de Israel a través de los profetas. A ver, búsqueme, por favor, allí el libro de... Déjenme ver ahorita si no mal recuerdo. Es el libro de Ageo. Búsquenme el libro de Ageo, capítulo 1, vamos a ver. Búsquense el libro de Ageo. No es este, no es el libro de Ageo, ese es entonces tiene, ya les confirmo cuál es el libro que les quiero decir. Bien, el libro de Miqueas, del profeta Miqueas. Miren lo que dice el capítulo 1 de el libro de Miqueas, que este es un lamento sobre Samaria y Jerusalén, es sobre Israel y sobre Judá, es sobre Benjamín y sobre Jerusalén. Palabra de Jehová que vino a Miqueas de Moreset en días de Jotán, Acaz y Ezequías, rey de Judá. Lo que vio sobre Samaria y Jerusalén. Oíd, pueblos todos, está atenta tierra y cuanto hay en ti. Y Jehová el Señor desde su santo templo sea testigo contra vosotros. Porque aquí Jehová sale de su lugar y descenderá y hollará a las alturas de la tierra. Y se derretirán los montes debajo de él, y los valles se hendirán como la cera delante del fuego, como las aguas que corren por un precipicio. Todo esto por la rebelión de Jacob. ¿Qué es la rebelión de Jacob? Es la rebelión de Israel. Y por los pecados de la casa de Israel, ¿cuál es la rebelión de Jacob? No es Samaria. ¿Y cuáles son los lugares altos de Judá? No es Jerusalén. Haré pues de Samaria montones de ruinas y tierra para plantar viñas y derramaré sus piedras por el valle y descubriré su cimiento. Y todas sus estatuas serán despedazadas y todos sus dones serán quemados en fuego. Y asolaré todos sus ídolos porque de dones de ramera los juntó y a dones de ramera volverán. Por esto lamentaré y aullaré y andaré despojado y desnudo. Haré aullido como de chacales y lamento como de avestruces, porque su llama es dolorosa y llegó hasta Judá, llegó hasta la puerta de mi pueblo, hasta Jerusalén. No lo digáis en Gad, ni lloréis mucho. Revuélcate en el polvo de Betel, de Bet-led Afra. Pásate, oh morador de Zafir, desnudo y con vergüenza. El morador de Saanán no sale. El llanto de Beteseles os quitará su apoyo, porque los moradores de Marot anhelaron ansiosamente el bien, pues de parte de Jehová el mal había descendido hasta la puerta de Jerusalén. Uncid al carro, bestias veloces, oh moradores de Laquis, que fuisteis principio de pecado a la hija de Sión, porque en vosotros se hallaron las rebeliones de Israel. Por tanto, vosotros daréis dones a Moreset Gad, las casas de Asib serán para engaño a los reyes de Israel. Aún os traeré nuevo poseedor, oh moradores de Mares. La flor de Israel huirá hasta Adulán. Capítulo 2. Hay de los que en sus camas piensan iniquidad y maquinan el mal, y cuando llega la mañana lo ejecutan porque tienen en su mano el poder.
codician las heredades y las roban, y casas y las toman, oprimen al hombre y a su casa, al hombre y a su heredad. Por tanto, así ha dicho Jehová, he aquí yo pienso contra esta familia un mal del cual no sacaréis vuestros cuellos ni andaréis erguidos, porque el tiempo será malo. Dejémoslo hasta ahí la lectura. Dios levantó al profeta Miqueas, el cual da una profecía tanto para Israel como para Judá por la desobediencia de su pueblo. Entonces, esto es parte de lo que ustedes estarán viendo o van a ver en profetas menores, de cómo la destrucción, ¿verdad?, viene para el pueblo de Israel y el pueblo de Judá, y viene anunciado por los profetas, el ministerio profético. Esa es la función que tenía tanto Elías como Eliseo, como todos los grupos de profetas que hemos visto, tanto en Betel, en Jericó, allá en el Jordán, estaban distribuidos en todo el territorio de Israel. El que hacían anunciar, ¿verdad?, la venida del juicio de Dios a su pueblo por la desobediencia, por la idolatría. Aquí vemos en Miqueas que dicen que habían personas, ¿verdad?, que maltrataban a los pobres. Dicen, hay de los que en sus camas piensan iniquidad y maquinan el mal, y cuando llega la mañana lo ejecutan. O sea que todavía en la noche planeaban todo lo que iban a hacer y en la mañana lo hacían, ¿verdad?, proceder. Codician las heredades, las roban, las casas, los toman, oprimen al hombre y a su casa, al hombre, a su heredad, o sea, hacen destrozos. Eso era lo que sucedía en Israel, eso es lo que sucedía en el territorio, eso es lo que sucedía con el pueblo de Dios, y por ello ejerce o aparece el ministerio profético anunciando el juicio de Dios para con el pueblo de Israel, y también solicitando que su pueblo se volvieran al Señor. Entonces, esa es parte del ministerio profético y esa era la labor que tenían que desempeñar. Y algunos dicen que hoy todavía hay profetas de Dios. En el libro de, quiero ver, si alguna vez le da clase el pastor Tobar, él cree que todavía hay profecía circunstancial. O sea que Dios le puede hablar circunstancialmente. Pero todo lo que tiene relación a la profecía mesiánica, a la profecía que es la escritura, porque la profecía hoy en día se conoce como todo aquel que profetiza, es aquel que habla de la palabra del Señor. Es un predicador, es un profeta, o sea, está hablando la palabra del Señor. Pero en aquel momento, en el Antiguo Testamento, la profecía toda iba enfocada a volverse a Dios, iba enfocada al Mesías Salvador, al sacrificio de Cristo. Por eso es que la Escritura dice que los profetas llegaron hasta Juan y hablan de el profeta como aquel que anunciaba la venida de nuestro Señor Jesucristo. Todo el ministerio profético iba enfocado a la persona de Cristo en su primera venida, y lo que trataban de volver al pueblo para prepararlo para la venida del Mesías Salvador. Entonces, obviamente, Dios reprendía al pueblo como lo hacía por medio de Moisés, que fue un profeta también, como lo hacía en tiempos de Samuel, que fue profeta también. Lo hizo en tiempos de Elías, lo hizo en tiempos de Eliseo, lo hizo en tiempos de los profetas menores, profetas mayores, de Isaías, y lo que buscaban era volver al pueblo, a Dios, para que se prepararan para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Preguntas de lo que hemos visto hasta acá, antes de que nos vayamos al receso, o mejor piénselo y lo vemos al venir del receso, que son las 6:45, y nos vemos a las 7 de la noche. Quedamos en receso, hermanos. Ok, bueno, aquí estamos en siempre parte de lo que son los reyes, ¿verdad? Vamos a ver. Aquí vamos a entrar al libro de Crónicas. Bien, en los profetas de Elías y Eliseo, ya creo que ustedes han leído algunos momentos de cada uno de ellos. Leímos un par por ahí.
de los más sobresalientes quizás, ¿verdad? De la muerte de los profetas de Baal, del acontecimiento de Elías. Dios hace descender fuego sobre el holocausto que había, perdón, sobre el holocausto que había preparado Elías. Luego Eliseo, pues hay algunos milagros ahí importantes, como flotar el hacha, como hacer que aquellos jóvenes se los mate un oso, ¿verdad? Porque le decían viejo calvo. Por bullying. Ajá, por bullying. Entonces, de los milagros que aparecen ahí. Entonces, pero lo más sobresaliente, perdón, del ministerio profético es lo que les explicaba, ¿verdad? Acerca de cómo Dios siempre ha llamado al pueblo pues a un arrepentimiento para que se volviesen a él, y también cómo iba cuidando siempre la línea mesiánica del rey David, ¿verdad? Del linaje de David. Veamos un poquito acerca del libro de las crónicas. Necesito verlo hoy, para la otra semana vamos a ver lo que es Esdras y Nehemías también, que son libros, ¿verdad? Posexílicos se llaman, o sea, después del cautiverio. Y antes que se me olvide, yo quiero que usted trabaje, ¿verdad? Para la última clase, trabaje el libro de Esther. Por favor, necesito que me hagan un resumen de las partes más importantes o sobresalientes. Eso va a depender de su manera de interpretar la escritura del libro de Esther, ¿verdad? Esther es un libro corto, ¿verdad? Donde aparece la protección de Dios. Así se conoce el libro de Esther, como el libro que narra la protección de Dios sobre su pueblo. Recuerden que un hombre llamado Amán quería exterminar al pueblo judío, lo mismo que pasó con el holocausto, ¿verdad? Allá en Alemania. Querían acabar con el pueblo judío, pero nadie puede exterminar a ese pueblo hasta que Dios venga y pelee por él, ¿verdad? Y va a establecer su reino mesiánico. Así de que le invito para que en la última clase, ese sí va a tener una ponderación, ¿verdad? Para que usted gane un buen puntaje para su nota final. Así es de que necesito un resumen del libro de Esther. Como le repito, va a depender de su interpretación, ¿verdad? Los pasajes más importantes o lo más sobresaliente o lo más impactante para usted o lo que tiene mayor relevancia, aunque toda la escritura pues es inspirada por Dios, pero aquellos aspectos, ¿verdad? Más sobresalientes del libro de Esther, ¿verdad? Que se llama, ¿verdad? O el tema principal es la protección de Dios sobre su pueblo. Entonces le queda de tarea para la clase final, o sea, la clase 4. No sé cuándo son los últimos parciales. No tengo aquí. Espérenme, creo que aquí tengo el teléfono. La 3 de junio, que yo sepa. Para que podamos ver la fecha. ¿Cuándo toca? O sea, ¿cuándo son los ¿cómo se llama? ¿Cuándo son los últimos parciales? Ya vamos a ver por acá. Tengo un programa aquí de las fechas para que estemos claros con eso. Déjenme ver. No encuentro aquí el mensaje. Ah, aquí está. 21 de junio. Ahorita confirmo acá. Aquí está. Correcto. Gracias, Carlos. Cuarto parcial, 21 de junio. Entonces, ahorita estamos a 31, ¿verdad? Sí, pues perfectamente tenemos 2 clases más, ¿verdad? Después de esta. 2 clases más y el parcial final. Eso significa que el 14 de junio tiene que entregarme usted la tarea. Antes de la clase, o ponga atención a esto. Antes de comenzar la clase, tiene que entregarme su tarea para que en la clase podamos discutir, ¿verdad? El libro de Esther. Así es de que le queda ahí la tarea de hacerme un resumen del libro de Esther
la va a entregar antes de la última clase que tengamos, que es el 14. O sea, la tarea es para el 14, antes de las 5:30 que comienza la tarea, que comienza la clase, porque en la clase vamos a desarrollar, ¿verdad? Vamos a hablar un poco del libro de Esther. Así es de que ahí le dejo la tarea para que usted no se le olvide. Bien, continuamos entonces, hermanos, aquí, ¿verdad? En el libro de Crónicas. Pastor, dígame. Dice que yo leyendo el libro de Esdras, veo que ahí dice que los que regresaron, ahí aparece el nombre de Mardoqueo. Es el mismo que habla, que era el tío de Esther. No. 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 Pastor, disculpe, ¿la tarea será a máquina o a mano? No, en computadora. Ah, vale. Ajá, en computadora, hermana, y me la envían al correo siempre institucional. De acuerdo, gracias. Gracias. Pastor, bueno, mejor al final le voy a preguntar, güey, al final, para no interrumpir. Ok. Bien, continuamos entonces. Libros de Crónicas. Veamos lo que dice aquí. En el año 722, Judá había presenciado cómo Israel había caído en manos de Asiria. Hermanos, vamos a entrar a los libros de Crónicas, y el enfoque de las Crónicas de los Reyes es puramente en Judá, ¿verdad? El libro de las Crónicas se enfoca en el reino del sur. El libro de las Crónicas se enfoca en el reino, ¿verdad? En su capital, Samaria. Entonces, ese es el enfoque que le da más que todo el libro de las Crónicas. Entonces, Judá había presenciado cómo Israel había caído en manos de Asiria en el 722. En el 586, cuando por tercera y última vez los babilonios sitiaron a Jerusalén, Judá perdió su templo. La ciudad de David y el reino de los hijos de David llegó a su final. 586 termina completamente el reino del sur, el reino de Judá, con su capital Jerusalén. Todo parecía perdido. Judá sufrió el cautiverio, ¿verdad? Durante 70 años, y aparentemente pudieron haber pensado no regresarían, pero se acordaron allá, ¿verdad? En Babilonia, que estaba escrito por el profeta Jeremías que iban a pasar 70 años cautivos y luego iban a regresar. Entonces dice Ciro, un rey persa, expidió un decreto que permitía a los exiliados volver a reedificar la ciudad de Jerusalén y su templo, porque el rey Ciro o el imperio medo-persa lo que buscaba o dentro de sus políticas que tenía era hacer retornar a los esclavos a su tierra de origen. Esa era parte de sus políticas que había en el imperio. Por eso dice que expidió un decreto que permitía a los exiliados volver a reedificar la ciudad de Jerusalén. De hecho, el profeta Isaías menciona a Ciro como mi siervo. Bien, dice, pero aun cuando los exiliados hicieron todo eso, ¿podrían estar seguros de que el Dios de Abraham, Isaac y Jacob estaría con ellos? ¿Había Dios abandonado a su pueblo y olvidado su promesa a Abraham por los pecados que habían cometido? ¿Volverían a unirse una vez más los reinos del norte y del sur? ¿Enviaría a un Dios a su Mesías? O sea, ¿seguían vigentes todas las promesas? Está diciendo este enunciado. ¿Seguían vigentes los pactos, las promesas, las bendiciones? Eso se preguntaba. ¿Tendría David un descendiente suyo que ocuparía su trono por siempre? ¿Verdad? O sea, el Mesías. También, ¿y qué decir del templo si lo volverían a construir? ¿Verdad? Desde los días de Salomón hasta el cautiverio babilónico. Los reyes que lo habían desatendido, ¿verdad? Profanaban con ídolos de las naciones vecinas. ¿Serviría de algo restaurarla ahora en caso de que lo hicieran? Entonces, todas esas preguntas vinieron al pueblo judío. ¿Y qué de los profetas? ¿Cuál era la palabra de Dios? El mensaje de los profetas en cuanto a Israel, Judá y su futuro. ¿Cambiaría la palabra de Dios? ¿Tendría validez los mensajes, verdad, de los profetas aún después de que Israel y Judá habían pecado gravemente? Una vez que el pueblo de Dios
una vez que el pueblo de Dios hubo regresado del cautiverio, había que hacer recordar los acontecimientos, ¿verdad? O anales de los días. Y por eso se escribieron las crónicas. No se puede afirmar con certeza quién lo escribió, aunque tal vez lo haya escrito Esdras. Ojo con eso. Lo que sí puede afirmarse, sin embargo, es que estos libros son parte del plan de Dios, que los han incluido en el canon de las escrituras. Eso significa que fueron libros inspirados por Dios, pero se escribieron después, ¿verdad?, del cautiverio. De acuerdo a ellos, lo escribió Esdras, y Esdras es un contemporáneo de Zorobabel y de Nehemías, ¿verdad? Originalmente, primero y segundo libro de las crónicas era un solo libro, como hemos venido viendo en cuanto a Samuel y en cuanto al primer libro de los reyes. Nombre en hebreo son los asuntos de los tiempos, así se le menciona en la Tanaj. La Septuaginta, ¿verdad? En la Vulgata Latina y algunas versiones católico-romanas, ¿verdad? Se menciona como primero y segundo libro de crónicas. Aparecen bajo el título de Paralipómenos, literalmente cosas omitidas anteriormente. Entonces la Septuaginta lo menciona como asuntos omitidos. Luego las otras versiones de la Vulgata y otras versiones católico-romanas las ponen como cosas omitidas anteriormente, o sea, paralipómenos. A ver, hermano William, ¿qué entiende por lo que acabamos de mencionar en cuanto al nombre que se le da al primero y segundo libro de las crónicas? Bueno, si no está ahí, hermana Gaby Guardado, de acuerdo a lo que acabamos de leer ahorita, ¿cómo lo entiende usted? Quizás son datos que se pasaron por alto en los libros anteriores de Samuel y de los Reyes. Creo que hay. Correcto. Así O que es. quizás se reforzaron también. Puede ser. Es lo que llamamos en hermenéutica como el principio del paralelismo, ¿verdad? Que son libros paralelos, ¿verdad? Y que hay frases, palabras, que hay, ¿cómo se llama? Cosas, ¿verdad? Que se omitieron, ¿verdad? En los libros de Samuel y de los Reyes, ¿verdad? Y que fueron escritas, ¿verdad? En el libro de las crónicas, ¿verdad? Muy interesante. Entonces, muy bien, así debe entenderse esta palabra, este párrafo que acabamos de leer. Se pensaba erróneamente que el propósito de estos libros era relatar asuntos omitidos en los libros de Samuel y de los Reyes, ¿verdad? Así se entiende, por lo cual le dieron el nombre en la Septuaginta, en la versión de la Vulgata Latina y en las versiones católico-romanas. El autor es incierto, ¿verdad? Probablemente es Esdras al cual se lo atribuyen, ¿verdad? Recuerde que a Esdras se le conoce como el padre del judaísmo, se conoce como el padre del judaísmo y se le da ese nombre porque se cree que en Babilonia él fue que instituyó las sinagogas, ¿verdad? En Babilonia, en esos años de cautiverio, por eso se le conoce como el padre del judaísmo. Entonces, porque él tuvo que ver, ¿verdad? En cuanto a al establecimiento de sinagogas allá en el territorio babilónico. Entonces, el autor es incierto, probablemente sea Esdras. El autor vivió después de volver de Babilonia. A ver, hermana Gaby, ya que está por ahí, primer libro de Crónicas 6:15, léamelo, por favor. Y le voy a pedir a mi hermano, quiero ver, de los que no han participado acá, mi hermano Pedro, que me lea primer libro de Crónicas 3:1. Mi hermana Sandra, que me lea primer libro de Crónicas 9:1 y 2. ¿Verdad? Esos tres pasajes para que veamos por qué se menciona que el autor vivió después de volver a Babilonia. O sea que redactó el libro de las crónicas o los libros de las crónicas después de volver de Babilonia. A ver, primera cita, primera crónica 6:15. Dice, y Josadac fue llevado cautivo cuando Jehová transportó a Judá y a Jerusalén por mano de Nabucodonosor. Ok, ¿qué dice el 3:1? Ahí aparece que está relatando que se lo llevaron cautivo, ¿no? O sea, y si bien el libro de las crónicas narra acerca de los reyes de Judá,
Y ahí está narrando que se los llevaron cautivos, o sea que está narrando de que en el tiempo que se escribe, o sea, ya había pasado el cautiverio, o sea, ya había pasado el evento de que se los habían llevado en el 586. Siguiente cita, 3.1. 3.1, pastor. Sí. Estos son los... Dele, dele. Amén. Estos son los hijos de David que le nacieron en Hebrón. Amnón, el primogénito de Ahinoam, israelita. El segundo, Daniel, de Abigail, de la de Carmel. Ok, están narrando los hijos de David. ¿Qué dice el 19, hermano Pedro, de ese mismo capítulo 3? Amén. Los hijos de Pedais, Zorobabel y Semei, y los hijos de Zorobabel, Mesulán, Ananías y Selomitis, sus hermanas. Ok, hermano Pedro, ahí está narrando a los hijos de Zorobabel. Y Zorobabel fue uno de los que regresó ya después de estar de los 70 años de cautiverio. Entonces, narra a los hijos de David, hace toda la descendencia de él y también narra a los hijos de Zorobabel. Eso significa que en tiempos en lo cual se escribe Crónicas, está narrando la genealogía de David, pero ha llegado hasta Zorobabel, o sea, ha llegado a tiempos en los cuales ya el pueblo ha regresado de Babilonia a Israel. Por eso podemos ver que el escritor es alguien que ya había regresado, o por lo menos ya habían pasado los 70 años de cautiverio en Babilonia. A ver, ¿qué dice hermana Sandra el próximo pasaje? Amén, pastor. Contado todo Israel por su genealogía, fueron escritos en el libro de los reyes de Israel, y los de Judá fueron transportados a Babilonia por su rebelión. Los primeros moradores que entraron en sus posesiones en la ciudad fueron israelitas, sacerdotes, levitas y sirvientes del templo. Ok. Entonces ahí puede ver usted otra parte que confirma, ¿verdad? Que el pueblo de Israel había retornado, ¿verdad? A su territorio, pues, y por eso se considera que el autor vivió después de que volvieron de Babilonia, ¿verdad? El pueblo de Israel. El libro de Esdras es una extensión del libro de las Crónicas, o sea, por eso se considera que probablemente el escritor del libro de las Crónicas sea Esdras, porque lo consideran como una continuación, ¿verdad?, del libro de Esdras. En Esdras se narra el primer retorno, ¿verdad?, con Zorobabel, y la segunda parte, a partir del capítulo 4, si no mal recuerdo, ya narra ya el segundo grupo que viene con Esdras a la reconstrucción de el templo, porque recuerden, lo voy a narrar así rapidito, Zorobabel vino, ¿verdad?, allá por el año 520, quiero ver, no, 538 es la fecha. Por el año 538 vino, regresó Zorobabel. ¿Cuántos años hay? Sí, cabal. 538. Es el primer retorno. Retorna Zorobabel con otras personas que venían con él. Vienen a la reconstrucción del templo, pero resulta que les habían metido miedo y suspenden la obra, y la obra se detiene por 16 años. Después de esa obra detenida por 16 años, después de esos 16 años, viene Esdras con otro grupo. Y en ese contexto se da el profeta Ageo, ¿verdad? En el cual dice, es para vosotros, ¿verdad?, construir, tener casas artesonadas, y la casa de Dios está toda deplorable. Habían pasado 16 años en el cual el pueblo había dejado de construir la obra por miedo, por temor. Y en tiempos de Esdras, ¿verdad?, reconstruyen el templo, restablecen, ¿verdad?, los sacrificios ya en el templo, el lugar, ¿verdad?, que tiene Israel, ¿verdad?, para poder dar adoración. Entonces, después de 16 años, vuelven ellos a retomar la obra y terminan allá por el año 4 años después, ¿verdad? Quiero ver, 18, 520, no, en 516 más o menos terminan el templo. Pues en el 520
habían detenido la obra. Entonces, el detalle es que con Esdras vuelven a reconstruir el templo o vuelven a trabajar porque ellos habían dejado de construirla porque habían tenido temor y se habían acomodado. Entonces, ustedes pueden ver que se considera como una continuación del libro de Esdras porque Esdras es el que es el protagonista de su libro y vea, si era una persona que ya era contemplada como uno de los que retornó de Babilonia, podría haber sido él el escritor de este libro de las crónicas para mencionar, obviamente con todo el tipo de registro que tenían, ¿verdad? De libros, ¿verdad? Que tenían para poder tomarlo como referencia, pues, y poder generar otro libro como es el libro de las crónicas, ¿verdad? Donde su enfoque es puramente en las tribus del sur, ¿verdad? O el reino del sur o en el reino de Judá. Entonces, léame por favor ahí Ismael, segundo libro de Crónicas 36, 22 y 23. Y léame también mi hermano Aldo, Esdras 1, 1 al 3. Esdras 1, 1 al 3, ¿verdad? Para que veamos por qué se considera que el libro de Esdras es una extensión del libro de las Crónicas, ¿verdad? Y viceversa, por qué se considera que Esdras es el escritor de estos libros. ¿Qué dice el segundo libro de Crónicas 36, 22, 23? ¿No está Aldo? Sí, me dijo Esdras 1 del 1 al 3, ¿verdad? Ah, va, entonces, hermana, ¿a quién le di el segundo de Crónicas? A nadie se lo di. A Ismael va. Pastor. Ajá. 36 del 22-23 me dijo. Correcto. Permítame, aquí está. Mas al primer año de Ciro, rey de los persas, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, Jehová despertó el espíritu de Ciro, rey de los persas, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así dice Ciro, rey de los persas, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y él me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de todo su pueblo, sea Jehová su Dios con él y suba. Perfecto, Esdras 1, del 1 al 3. Amén, dice, en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías. Ese es Esdras, perdón, Esdras 1, del 1 al 3. Sí. Déjeme ver. Ajá, dele. Ok. En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliesen las palabras de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así ha dicho Ciro, rey de Persia, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa a Jehová, Dios de Israel. Él es el Dios, el cual está en Jerusalén. Ok, usted puede ver que el libro de Esdras comienza exactamente como termina el segundo libro de las Crónicas. Entonces, por eso que se considera que el libro de Esdras es una continuación, ¿verdad? O una extensión del libro de las Crónicas. Por eso que también se considera que el autor posiblemente haya sido el mismo, tanto de Esdras como el libro de las Crónicas. ¿Se entiende, hermanos, por qué? Estamos claros ahí, ¿verdad? Pastor, una pregunta. Sí. Yo he escuchado, y dígame usted si es lo correcto, que Ciro era hijo de de Esther, creo, si no me equivoco. No, nada que ver. No. No, nada que ver. Nada que ver. Es que yo escuché una prédica, algo así. Entonces, ahorita que estamos viendo este libro, estoy despegando esa duda porque se me vino a la mente. Sí, pero no. Sí, ese de plano.
Es como alguien que oí que dijo, ¿verdad? Que Saúl era el papá de David. ¿Verdad? O sea, nada que ver. Así que Isaías, bueno, aquí le llama pastor, le llama el libro de Esdras, y Isaías le llama mi siervo, pero nada que ver en cuanto a la genealogía que sea hijo de Esther, ¿verdad? Así es de que no. De hecho, el libro de Esther, cuando se da el libro de Esther, ¿verdad? Que estamos viendo ya a Artajerjes ahí, que es quien le da también a Artajerjes II, le da la orden a Nehemías para que venga a reconstruir los muros. En ese contexto se da el libro de Esther allá, pues en el imperio medo-persa. Ya ha sucedido, ¿verdad? El acontecimiento de Ciro, ¿verdad? Que ha gobernado Babilonia, porque Ciro es, digamos, el general, ¿verdad? O quien gobierna todo el imperio. Y Darío es quien ejecuta, es como el general, ¿verdad? O el capitán o el que manda el ejército, por decirlo, o el que ejecuta las órdenes de el rey Ciro, ¿verdad? O el máximo gobernante del imperio medo-persa. Recuerden que ustedes lo vieron perdón, ustedes lo vieron en Historia Universal, en cuanto al imperio medo-persa, que está narrado en Daniel capítulo 2, que eso eran pues dos reinos, el reino medo y el reino persa. Entonces uno era superior al otro, entonces de allí viene Ciro, ¿verdad? Y Ciro es quien gobierna primero, ¿verdad? Al otro reino, al otro de los dos reinos que estaban peleando entre Medo Persa, y luego conquistan a Babilonia. Entonces no tiene nada que ver en cuanto a la genealogía, ¿verdad? Del libro de Esther, que sea descendiente de él, porque Artajerjes o el rey Jerjes en este contexto, que creo que es el que estaba, ahí me confundí un poquito, entonces es Jerjes o Artajerjes el que está con Esther, se me ha ido ahorita. Ese es descendiente o viene del linaje de allá al inicio, ¿verdad? Del rey Ciro. O sea, no puede venir de Esther, ¿verdad? En todo caso, ¿verdad? No puede, cronológicamente no encaja en ese aspecto, ¿verdad? Y nunca había escuchado tampoco esa cuestión, ¿verdad? Que Ciro venía de Esther. Así que nada que ver, hermano. Ok, pastor, ok, sí, porque yo le escuché en una prédica y de hecho hasta ahorita me vino hacia la mente un luzazo de esa parte, pues, de que había, de hecho, de un famoso predicador, de los más famosos que están en la TV, pues, pero por eso me quería sacar esa inquietud. Gracias, pastor, gracias. Ok, ahí estamos. Déjenme ponerle una información por aquí. Quiero ver si la encuentro. No lo encuentro, no lo tengo aquí a la mano. Voy a ver si lo pongo en el grupo acerca de que les va a servir inclusive para la tarea. Pero bien, nada que ver ahí, hermanos. Sigamos aquí entonces. Vamos a poner material. Entonces ahí estamos en cuanto al autor, ¿verdad? Este cuadro no me interesa verlo. Veamos una visión panorámica acerca de las crónicas, del libro de las crónicas. La fiel obediencia a la voluntad y la palabra de Dios resulta en bendiciones. Abandonar al Señor conduce al juicio y castigo. Estos son los principales temas de los libros de las crónicas, ¿verdad? Estos libros demuestran cómo los hechos de la historia se aplican a la vida personal. En ellos se usa la historia para edificar a los lectores. Ojo con esto que estoy diciendo, porque
Usted debe de leer la escritura en esa forma, ¿verdad? Para que sea de edificación, para que usted vea lo que puede hacer, lo que no puede hacer, para que usted vea el castigo que vino sobre los desobedientes, las bendiciones que vienen sobre aquellos que obedecen la palabra del Señor. Entonces, estos libros demuestran cómo los hechos de la historia se aplican a la vida personal. En ellos se usa la historia para edificar a los lectores, para exhortarlos a vivir rectamente, ¿verdad? Y para explicar cómo los eventos del pasado tienen significación para el presente. Primero y segundo libro de las Crónicas se escriben desde la perspectiva de un sacerdote judío. Esdras era sacerdote, ¿ya? Mientras que primero y segundo de Samuel y de los Reyes son escritos desde la perspectiva de un profeta. Ya vimos el ministerio profético, cómo estaba en su auge en el tiempo de los Reyes. En primer libro de las Crónicas, hola. El autor del libro de las Crónicas es Esdras. Posiblemente sea él, ¿verdad? Por los argumentos que acabamos de ver. Ok. Entonces, en este Gracias. libro se aprecia una perspectiva diferente, ¿verdad? Que le da segundo libro de Samuel, que es el otro registro bíblico acerca de David, porque vimos y mencionamos algunas genealogías. Pero no hay contradicciones algunas entre los dos. A diferencia del segundo libro de Samuel y primer libro de Crónicas, enfatiza las contribuciones que David hizo a la adoración de Dios en Israel. No habla acerca de lo que ya se acentuó en Samuel, tal como su pecado. Esto es solo para que tengamos una visión panorámica acerca de los libros de las Crónicas. El primer libro de las Crónicas es un relato de la vida de David, por eso que les digo yo que tiene que ver un paralelismo con Samuel. Y este es un libro, ¿verdad?, en el cual se aprecia una perspectiva diferente, ¿verdad?, a Samuel. Entonces, el primer libro de Crónicas no menciona a su autor, pero pudo haber sido Esdras, porque el escritor está familiarizado, ¿verdad?, con la moneda persa, conocido como dárico. Léame ahí, hermano Jonathan, 29:7 del primer libro de Crónicas, y léame, Carlos, Esdras 8:27, para que veamos la moneda persa. El cronista usa varias fuentes para la composición de sus libros. Él tuvo acceso a los libros de Samuel y Reyes, pero el primer libro de Crónicas cita otras obras también, inclusive material profético registrado en archivos, ¿verdad?, tal como las genealogías le fueron de utilidad. Las crónicas de los reyes de David, del vidente Samuel, del profeta Natán y del vidente Gad, que ya lo vimos en 29 y 29 de primer libro de Crónicas, tal vez hayan sido fuentes útiles de información usadas bajo la inspiración del Espíritu Santo. ¿Qué dice? 29:7. Y dieron para el servicio de la casa de Dios 5,000 talentos y 10,000 dracmas de oro, 10,000 talentos de plata, 18,000 talentos de bronce y 5,000 talentos de hierro. ¿Qué dice Esdras 8:27? Además, 20 tazones de oro de 1,000 dracmas y 2 vasos de bronce bruñido, muy bueno, preciados como el oro. Esdras 8:27, ¿va? Sí, 8:27. Cabal, dice además 20 tazones de oro de 1,000 dracmas y 2 vasos de bronce bruñido, muy bueno, preciados como el oro. El otro era el pasaje de 29:7, va. ¿Cuál leíste, Jonathan? Yo leí 29:7, segunda de 29:7. primera de Crónicas. Va, permítame. Yo. Lidia es sufrida, es benigna y no tiene envidia. Lidia no es jactanciosa, no se envanece, no hace nada indebido. Lidia no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. Lidia no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Lidia todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Lidia nunca deja de ser. ¿Qué está diciendo mi hermana? Amén. María Julia? Gracias. Gloria a Dios. Perdón. Ahí está metida la hermana María Julia. Bien, dice el primer libro de Crónicas, no menciona a su autor, pero pudo haber sido Esdras, ¿verdad?, porque él está familiarizado con la moneda
persa, conocido como Dárico. No sé si creo que se ha equivocado aquí en el material. Pero bien, veamos esto. El cronista usa varias fuentes para la composición de sus libros. Él tuvo acceso a los libros de Samuel y Reyes, pero primer libro de Crónicas cita otras obras, ¿verdad? También, inclusive material profético, registros archivados. Lo importante acá de lo que acabamos de leer en los pasajes es en realidad el conocimiento de que tenía de la moneda, ¿verdad? Usada allá en Persia, ¿verdad? En el imperio, ¿verdad? Así de que está muy familiarizado él, ¿verdad? El autor de este libro. Entonces, las crónicas de los reyes de David, ¿verdad? Del vidente Samuel, del profeta, son libros o material, ¿verdad? Que he consultado para saber un poco de genealogías y por eso es que lo mencionan ahí en el libro de las crónicas. Entonces, después de una lista de genealogías individuales, que es lo que habla el primer libro de las crónicas, y de unos pocos versículos acerca de la muerte de Saúl, el primer libro de Crónicas se enfoca enteramente en el rey David. Desde el capítulo 11 al 29-30, se enfoca en el rey David, ¿verdad? Por eso es que el libro de las Crónicas está enfocado en el reino de Judá o en el reino del sur. ¿Por qué le digo así? Porque el enfoque es en la línea davídica, la dinastía del reino del sur. Esos 20 reyes vinieron de la simiente de David, ¿verdad? De los hijos de David. Y en el libro de las Crónicas vemos, ¿verdad? Del capítulo 1 al 10, habla una parte acerca de los primeros libros de Samuel, ¿verdad? Pero luego el personaje principal del capítulo 11 al 29 es la vida de David. La narrativa del trágico fin de Saúl debiera compararse con lo escrito en Samuel y es un libro paralelo, ¿verdad? Al libro de Samuel. Las proezas del rey David, que cada día eran más y más, ¿verdad? Eso está del capítulo 11 al capítulo 12. A ver, leamos nada más para tener un contexto, hermanos, ahí. Hermano Gerson Salinas, léanme, por favor, el capítulo 1 del primer libro de las Crónicas, ¿verdad? Versículos 1 en adelante y vamos a ver de qué habla la primera parte. Y luego me lee ahí mi hermano Rubén Prado del capítulo 11, versículo 1 en adelante, para que vean un poquito acerca de cómo viene hablando la primera parte del primer libro de Samuel, Samuel y Saúl, y la segunda parte del capítulo 11 en adelante viene hablando del rey David. Perdón, pastor, me dijo primera de Crónicas. El segundo le di, ¿verdad? 11.1 o el primero le di. Ah, sí, el primero le di. 1.1 en adelante. Rubén Prado le di 11 del 1 en adelante. Primera, ¿verdad? Dijo, pastor. Sí, primer libro de Crónicas. Okay. Primera de Crónicas 1.1. Sí. Dice Adán, Set, Enos, Cainán, Mahalaleel, Jared, Enoc, Matusalén, Lamec, Noé, Sem, Cam y Jafet. Dele. Los hijos de Jafet, Gomer, Magog, Madai, Javán, Tubal, Mesec y Tiras. Los hijos de Gomer, Askenaz, Rifat y Togarma. Los hijos de Javán, Elisa, Tarsis, Kitim y Dodanim. Los hijos de Cam, Cus, Misraim, Fut y Canaán. Los hijos de Cus, Seba, Avila, Sabta, Raama y Sabteca. Y los hijos de Raama, Seba y Dedán. Cus engendró a Nimrod, llegó a ser poderoso en la tierra. Misraim engendró a Ludim, Anamim, Lehabim, Naftuhim, Patrusim y Casluhim. De estos salieron los filisteos y los caftoreos. Canaán engendró a Sidón, su primogénito, y a Et, al Jebuseo, al Amorreo, al Jerjeseo, al Ebeo, al Araseo, al Cineo, al Arbadeo, al Semareo y al Amateo. Pasémonos al capítulo 2, versículo 1. Bien. Dice, estos son los hijos de Israel, Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Dan, José, Benjamín, Neftalí, Gad y Aser. Recuerden que comenzó con los hijos de Adán, continuó en el capítulo 2 ya con los hijos de Jacob, ¿verdad? Las 12 tribus de Israel. Y el capítulo 3.1, ¿qué dice?
Amén. Dice, estos son los hijos de David que le nacieron en Hebrón. Ajá. Amnón, el primogénito, Sí. de Ahinoam, Jezreelita. El segundo, Daniel, de Abigail, la de Carmel. El Ok, tercero, dejémoslo hasta ahí. Entonces, ya hoy aparece, ya vimos en el capítulo 1 Adán, capítulo 2 aparece, como va diciendo las genealogías, ¿verdad? Ya aparece pues Jacob, capítulo 3 aparecen ya David. A ver, 4:1. los hijos de Judá, Fares, Esrón, Carmi, Ur y Sobal. Reaía, hijo de Sobal, engendró a Jaat, y Jaat engendró a Umay y a Laab. Estas son las familias de los soratitas. Ok, dejémoslo hasta ahí. A ver, ¿qué dice Rubén? Es del 11:1. Ya me interesa ya lo que aparece en la segunda parte del libro de las crónicas, primer libro, ya de David. Versículo 1 dice, entonces todo Israel se juntó a David en Hebrón, diciendo, he aquí nosotros somos tu hueso y tu carne. También antes de ahora, mientras Saúl reinaba, tú eras quien sacaba a la guerra a Israel y lo volvía a traer. También Jehová tu Dios te ha dicho, tú apacentarás a mi pueblo Israel, y tú serás príncipe sobre Israel, mi pueblo. Y vinieron los ancianos de Israel al rey en Hebrón, y David hizo con ellos pacto delante de Jehová, y ungieron a David por rey sobre Israel, conforme a la palabra de Jehová por medio de Samuel. Vaya, allí mismo, vete al 29, ahí mismo de Crónicas, 29, versículo 28 al 30. ¿Qué le quiero mostrar? El primer libro de las Crónicas se centra en la monarquía, en el inicio de la monarquía. Por eso tiene un paralelismo con los libros de Samuel. Y en la primera parte, luego del capítulo 11 hasta terminar el primer libro de las Crónicas, habla del personaje principal de David. Le da mucho énfasis al rey David. Ahora bien, ¿qué dice el 29, el 28 al 30? Para terminar ahí. Capítulo 29, ¿verdad? Sí, versículo 28 al 30. Dice así, y murió en buena vejez, lleno de días, de riquezas y de gloria, y reinó en su lugar Salomón, su hijo. Y los hechos del rey David, primeros y postreros, están escritos en el libro de las crónicas de Samuel, vidente, en las crónicas del profeta Natán y en las crónicas de Gad, vidente. Versículo 30, con todo lo relativo a su reinado y su poder y los tiempos que pasaron sobre él y sobre Israel y sobre todos los reinos de aquellas tierras. Ok, gracias. Ahí entonces estamos viendo cómo el primer libro de las Crónicas desarrolla, ¿verdad? En un aspecto paralelo. Obviamente, si fue Esdras el que lo escribió, tenía muchas fuentes de donde tomar, ¿verdad? Información, pero el enfoque que le da es al reino del sur, el enfoque que le da es a la línea mesiánica, el enfoque que le da a la línea del cual vendría el Salvador, el Mesías. Entonces, eso es muy importante porque lo que está tratando en el primer libro, en la primera fuente, es acerca de Samuel, habla de Saúl, ¿verdad? Rápidamente, en los primeros 10 capítulos, y a partir del 11 se centra en el personaje principal que es David. Y le deja 19 capítulos, ¿verdad? Donde podemos encontrar los hechos, ¿verdad? Del rey David, la importancia, ¿verdad? De los acontecimientos, ¿verdad? Que le sucedieron a él. Entonces, vamos a quedarnos hasta ahí. Vamos a medio mencionar el segundo libro de las Crónicas, ya comienza a partir de Salomón. Eso dice en el capítulo 1, dice, comienza, ¿verdad? Con una descripción de Salomón y luego presenta las rebeliones de las tribus del norte y la constitución de un reino independiente, ya dividido. Vamos a quedarnos hasta acá, hermanos. Espero pues que nos veamos en la próxima clase. Ya sabe la tarea que tiene. Ahí sí va a ser monitoreada y va a ser calificada y va a tener una ponderación, ¿verdad? De su nota final. Así que le espero para el 14 de junio que me la entregue antes de la clase. Entonces nos vemos el próximo 7 de junio, ¿verdad? Quiero ver. Sí, así es, va, 7 de junio en la próxima clase vamos a estar viendo ya
solo una parte del segundo libro de Crónicas y vamos a entrar a Esdras y Nehemías rápidamente. Preguntas, hermanos, antes que oremos, ¿estamos claros? Pastor, hoy sí voy a aprovechar. Lo de la tarea, fíjese que no sé, pero el volumen casi no lo escuchaba. No escuché sobre la tarea. La tarea consiste en hacerme un resumen, ¿verdad? De acuerdo a su interpretación del libro de Esther. Esa es la tarea, ¿verdad? Usted tiene que leer el libro de Esther y sacar un resumen del libro, ¿verdad? Ahí, de acuerdo a su interpretación, de acuerdo a su estudio, así voy a ver yo qué es lo que sacó o resaltó, ¿verdad? No me lo vaya a buscar en San Google, ¿verdad? Sino que léame el libro y sácame las partes más importantes y eso le va a servir para su última clase. De eso es la tarea. ¿Alguna otra pregunta? Pastor, ¿sí? ¿Nos podemos ayudar en Biblia con comentarios, pastor? Sí, claro. Claro que sí. Ok, pero gracias. lo importante es que lo lea porque como por eso lo pido que me lo entreguen antes de la clase, porque en la clase eso vamos a desarrollar y espero yo que todos estemos, ¿verdad? Acorde, a tono, ¿verdad? Con el libro de Esther. De acuerdo, pastor. Bendiciones. Amén. ¿Alguien más? Va, perfecto. A ver, hermana Catherine Munto, ¿verdad? Llévenos en oración. Creo que no tiene. ¿Tiene audio, sí? Hola, hola. Vale, si no a mi hermana Gaby le vamos a pedir, Gaby Guardado, que nos lleve en oración. Gracias, hermana Munto, creo que tiene problemas ahí con el audio. Amén, vamos a orar. Buen Dios y Padre, gracias por este día que nos regala, Señor, gracias por un lunes más de aprendizaje. Te agradecemos, Señor, la oportunidad de poder reunirnos para poder aprender un poquito más en esta oportunidad. Igual te pido, Señor, por el pastor, por cada uno de mis compañeros, que nos lleves con bien el resto de la semana, Señor, con las clases que restan y que el próximo lunes podamos estar otra vez de pie acá para aprender, para prepararnos mejor para tu servicio, Señor. Gracias por todo lo que nos das, lo que nos permite, Señor, y esperamos pronto estar otra vez de manera presencial para seguir aprendiendo más de ti. Gracias por todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. 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 Muchas gracias, hermano. Nos vemos en la próxima semana. Dios les bendiga a todos. Bendiciones. Amén, pastor. Bendiciones. Amén. Gracias, pastor. Amén. Bendiciones. Feliz noche. Amén. Gracias.